Bueno, podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar con el servicio. Bueno, hoy iniciamos una nueva serie. Se llama Nosotros la Iglesia. Y es una serie que nos va a enseñar muchas cosas y nos va a permitir entender la iglesia y el poder que tiene la iglesia. Porque yo creo que la iglesia nunca va a morir. La iglesia somos nosotros. Nunca va a morir. No ha muerto, desde el principio, desde el principio en Hechos de los Apóstoles, ni va a continuar por todas las generaciones. Nosotros somos la iglesia. Así que estoy muy contento de iniciar y con todos los pastores aquí en Covenant estas series. Y hoy vamos a arrancar en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 al 16. Y vamos a estar aprendiendo del rey Salomón y de la respuesta que hace Dios al rey Salomón cuando él construyó por primera vez el templo en Jerusalén. Voy a contarles un poco toda la historia apenas empecemos después de los versos. Pueden seguir los versos en la pantalla. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Esta es palabra de Dios. Los invito, amigos y hermanos, a orar en este momento. Acompañen en oración. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias que permitiste que podamos reunirnos en tu iglesia, Señor, y lograste que pudiéramos venir para adorarte. Te pedimos que nuestras mentes se puedan abrir para el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Que mis palabras también sean las que tú quieres que yo diga. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Probablemente ustedes han escuchado hablar de la Universidad de Asbury. ¿Quiénes han escuchado hablar de la Universidad de Asbury en Kentucky? Muy pocos. Bueno, esta Universidad de Asbury está localizada en Wilmore, en Kentucky, como lo mencioné. Es una universidad cristiana. Es una universidad que llevan bastantes años, desde 1800, desde el año 1800 fue creada. Pero esta universidad tiene algo particular. Y es que han ocurrido durante la universidad, han ocurrido 8 avivamientos. Han ocurrido 8 eventos en donde a través de la oración el Espíritu de Dios llegó a la capilla de esta universidad y transformó múltiples personas y estudiantes. Y la más famosa, fueron 8, pero la más famosa ocurrió en el año 1970, en febrero de 1970. Y para comentarles, para colocarlos en contexto, voy a contarles la historia, porque es fascinante. 4 estudiantes en la universidad deciden empezar a tener oraciones en el cuarto en donde ellos se encontraban. Empezaron a orar y dijeron: vamos a levantarnos media hora más temprano de que empiecen las clases y vamos a empezar a orar. Y le vamos a pedir a Dios, al Señor, que nos acompañe durante el día en nuestros estudios. Y adicionalmente que nos muestre dónde tenemos que actuar como cristianos con otro estudiante o profesor o alguna persona que trabaja en la universidad. Que nos muestre cómo
cómo vamos a actuar durante ese día. Y al siguiente día nos vamos a volver a reunir media hora antes de iniciar las clases y vamos a intercambiar cómo Dios ha venido trabajando en nuestras vidas. Y así empezaron. Y esto empezaron a hacerlo 3 meses antes del avivamiento que ocurrió en febrero de 1970. 3 meses. Y empezaron a compartir y empezaron a ver milagros. Empezaron a ver que sus estudios mejoraban. Empezaron a ver que hubo sanación en muchas ocasiones. Empezaron a ver que ayudando a otros también ellos se iban transformando. Y empezaron a llamar a más amigos y más compañeros. Tienes que unirte, te espero mañana. Te espero mañana. Ven, vas a experimentar. Y así empezaron a crecer a tal punto que ya no podían estar ellos en las habitaciones del room, en los dorms, como se dice en inglés, porque eran muchos. Así que fueron a la universidad y le dijeron, bueno, necesitamos la capilla. Necesitamos la capilla porque ya somos bastantes. No podemos reunirnos en los halls, necesitamos la capilla. Y la universidad dijo, adelante, abran la capilla. Y empezaron a orar y empezaron a sentir. Empezaron a sentir que el Señor iba a llegar a la capilla e iba a haber un avivamiento. Y continuaron todos sintiendo esa presión no, ese sentimiento. Él viene y va a ocurrir pronto, El día anterior, 2 de febrero, sabían claramente que al siguiente día, a través del Espíritu Santo, iba a llegar el Señor e iba a llenar el templo con su presencia. Así que todos llegaron temprano ese día, 3 de febrero de 1970. Y ese día era un martes. Y ese día el decano de la universidad tenía que predicar porque todos los martes predican a las 10 de la mañana. Y si llegó el Espíritu Santo y el decano llegó al santuario, a la iglesia, a las 10 de la mañana para hacer su prédica y se dio cuenta de todos estos estudiantes arrodillados, pidiendo perdón por sus pecados, orando, contentos, cantando, sentían la presencia del Señor en el santuario, poderosísimo. Así que cuando él entra, este decano entra, él también la siente. Él también la siente y quedó impactado. Él después cuenta que fue algo extraordinario que no había experimentado jamás. Llegó a la certeza, Jesucristo vive. Yo soy cristiano, decía él. Y a veces creo, no he sentido lo que yo sentí. A veces me siento relativamente lejano con el Señor, pero aquí fue clarísimo. Él vive, sentí su presencia indiscutible. Y paz también. Él habla y cuenta absolutamente lo que ocurrió. Así que él decide no hacer el servicio. Él tomó el micrófono y dijo, yo siento, porque sentía la presión, yo siento que debo contar mi testimonio y cómo Dios llegó a mi vida y lo que ha hecho en mi vida. Y empezó a contar el testimonio y pidió perdón por sus pecados delante de los estudiantes. No hubo servicio. Y después dijo, y el que quiera pasar al micrófono, por favor pase al micrófono. Y empezaron a pasar uno tras otro. El avivamiento fue tan fuerte que no hubo clases en una semana. Las clases se cancelaron. El rector estaba fuera de Millwall, de la ciudad, perdóname, donde se encontraban y lo llamaron. Usted tiene que venir. No se imagina lo que está pasando. El Señor vino a la iglesia. El Señor vino a la universidad. Hay un avivamiento. Venga. Y él cancela y va y experimenta todo esto. Los periódicos llegaron. Hay videos que ustedes pueden ver precisamente cuando ocurre todo esto en blanco y negro, porque era 1970. Yo lo que hice fue tomar unas fotos y yo quiero que ustedes vean lo que pasó ese día en ese avivamiento.
todos fueron tocados, todos absolutamente fueron tocados. Después leemos la historia que más de 150 personas de aquí fueron a otras universidades. Se crearon varios misiones que llevaron a cabo. Fue muy tangible. El avivamiento, hermanos, es cuando Dios se hace presente en una comunidad de fe. En la comunidad de fe, y cada uno de los miembros sienten el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Ese es el avivamiento. Eso es lo que ocurre. Y aquí en Covenant hemos venido orando durante todo el año por un avivamiento y está ocurriendo. De hecho, el nombre de las series de todo el año, pero se llama Revive, que significa avivar, es volver a nacer. Es que tú vuelvas a nacer y sientes la presencia del Señor continuamente. Podemos aprender de ese mensaje que acabamos de ver, de esa experiencia que pasó en Asbury. Pero también vamos a hablar, y yo quiero que aprendamos de lo que pasó con el primer templo en Jerusalén. El primer templo que fue construido. Y la historia básicamente la pueden leer en el primero Crónicas, en el libro de Crónicas, en el primer libro y en el segundo. O en el libro de los Reyes, primero y segundo. Pero el libro de Crónicas cuenta la historia y adiciona nuevos versos que no están en el libro de Reyes. Es bien importante, bien rico. Yo los invito también que lo hagan en su momento, porque cuenta la historia del pueblo de Israel. El rey David fue el segundo rey en Israel, y él, poderoso, todo lo conocemos, él sintió el deseo de construirle el templo al Señor. Él dijo: el Señor ha estado en el tabernáculo, en el arca del pacto por muchos años. Y es verdad, por casi 440 años estaba el Señor en el arca del templo. Y él dijo: yo vivo en un palacio, yo tengo que construir el templo para el Señor. Y empezó a coleccionar material para llevar a cabo esa construcción. El profeta Natán se le aparece y le dice: no, tú no vas a construir el templo, tú no lo vas a hacer. Tus manos están llenas de sangre, tú eres un hombre de guerra, así que no lo vas a hacer. El que va a construir el templo es tu hijo, el rey Salomón, que te va a suceder. Y efectivamente eso pasa. El rey David fallece, muere ya, el gran rey David, y el Salomón, su hijo, llegó a ser el nuevo rey. Y lo primero, para que vayamos aprendiendo, lo primero que hace el rey Salomón es ir al arca del Señor y llevar a cabo sacrificios, porque es la manera como ellos se comunicaban también con el Señor. Cada vez que sacrificaban, pedían perdón por sus pecados. Y leemos en las Escrituras que sacrificó 1000 sacrificios, 1000 animales. Y finalmente el Señor le habló a Salomón y le dijo: ¿qué quieres? Y Salomón responde: yo quiero sabiduría para poder reinar en tu pueblo. Dame sabiduría. No pidió por dinero, no pidió por fama, no pidió que los enemigos murieran, no pidió porque se volviera de cierta manera el más famoso rey en Israel. Solo quería sabiduría. Y precisamente porque no pidió a eso, leemos que el Señor le otorga sabiduría a Salomón. Y le dice: ¿saben qué? ¿Saben qué? No, le contesta: adicionalmente te voy a dar lo que tú no pediste. Vas a ser famoso, vas a tener muchas propiedades. Tu reino va a florecer bastante va a florecer, y te voy a proteger y te bendigo. O sea, la persona que tenía más sabiduría fue el rey que tenía más sabiduría en toda la historia de Israel, y adicionalmente los más poderosos. Tanta sabiduría tiene que el libro de Proverbios, que muchos de ustedes, por ejemplo, lo leen, él lo escribió. Él escribió dos salmos también. Y el libro de Eclesiastés también es escrito por Salomón. Estamos hablando de una persona que Dios le ofreció, le entregó sabiduría. Entonces, ¿qué hace Salomón? Dice: bueno, voy a construir el templo. Y efectivamente, con esa sabiduría, él se dio cuenta: voy a hacer alianzas con otros gobiernos, voy a traer al mejor arquitecto para construir el templo, voy a hacer un templo majestuoso. Y efectivamente trajeron al mejor arquitecto que en esa época pudiera existir.
Y duró 7 años construyendo el templo. Y la gente proporcionaba y llegaba el dinero suficiente para hacerlo. Y esta es una representación del templo. Representación del templo. Majestuoso, majestuoso. Aproximadamente tiene 460 metros en los lados más largos y 280 en los cortos. Los muros tienen 30 metros y cavaron 20 metros hasta, esto lo dicen las escrituras, a 20 metros hasta llegar a la roca. Así era el templo. Así lo hizo. Ahora, ¿qué hace él cuando finalizó? Él dice, bueno, voy a orar para un avivamiento. Voy a orar para que el Espíritu de Dios venga al templo y mi pueblo también reciba el Espíritu Santo. Y en su oración, no la voy a leer porque son 42 versos, hermanos y hermanas. 42 versos, y está en el capítulo 6 del libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. 42 versos en donde él hace una poderosa oración con todos los detalles. Él pide que la presencia del Señor llegue al templo, que sea su templo, que realmente esté con todo el pueblo de Israel. Y adicionalmente dice, además del avivamiento, que llegue el Espíritu Santo. Yo te pido que cuando el pueblo, mi pueblo, pida algo, porque se sienten oprimidos por los enemigos, porque se sienten enfermos, porque si por ejemplo requieren, hay hambruna y se requiere poder sobrevivir porque hubo hambruna, no hay cómo alimentarse. Por todo eso yo quiero que escuches nuestras peticiones y que desde el cielo tú las concedas. Entonces vemos como 2 categorías de oración. La primera, que haya un avivamiento en la iglesia, que se presente en el templo el Señor. Y segundo, que todo su pueblo, cada vez que oren, le responda las oraciones, los perdone y le responda las oraciones. ¿Qué pasó? Dios, Jehová, le respondió las oraciones. Y lo leemos en el capítulo, en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 3. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Respondió su primera oración. Y yo quiero primero recalcar en lo siguiente, es el detalle de la oración que el rey Salomón dio. 42 versos en donde le pide absolutamente todo al Señor. Era el hombre más que tiene más sabiduría dada por Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es nuestra oración, hermanos? ¿Cómo es tu oración? ¿Tu oración es rica en lo que tú estás pidiendo? ¿O tu oración realmente quizás no es tan detallada porque tú crees o piensas que porque te portaste bien, Él te va a responder? ¿Qué tan rica es tu oración cuando tú oras al Padre? Cuando tú oras, el Padre es espíritu. Él es espíritu. Cuando tú oras con Él, la invitación como Salomón lo hizo es pedirle absolutamente por todo. Es la mejor herramienta que nosotros podamos tener en nuestro desarrollo espiritual y crecimiento espiritual. Entrar en detalle y pedir absolutamente todo en oración. Podemos aprender claramente del rey Salomón como lo hizo. Nosotros lo practicamos también, le voy a contar un caso con Juana. Ustedes saben, Juana, mi hija pequeña está aprendiendo a manejar, ya está manejando, está yendo, esta semana va a empezar en el high school, en el colegio. Obviamente oramos, como siempre hacemos antes de salir en el carro, siempre hacemos una oración. Señor, protégenos que no vayan a haber accidentes, que no vaya a pasar nada. So ella tomó el carro porque íbamos a ir al mall a comprarle una ropa para el colegio. Entonces dijimos, bueno, vas a manejar, practicas. Y antes de arrancar, ya iba a arrancar sin la oración, dijimos, bueno, oremos, que se está olvidando algo. Sí, voy a orar. Entonces oró por protección para ir al mall. Y cuando terminó, echó reversa y arrancamos y dijo, se te olvidó algo. Dijo, ¿qué?
Cada vez que nosotros vamos al mall a comprar algo, nosotros oramos, recuerda, que no compremos nada de lo que nosotros necesitamos. Dijo, sí, claro, eso sí lo sé, pero no lo voy a hacer en este momento. No voy a entrar en detalles a orar por esto, porque yo necesito ropa, porque yo necesito. Esa no la incluí precisamente por eso. Nuestra oración debe ser lo más abierta. El Señor quiere tener, y yo les digo claramente, el Señor quiere tener una relación íntima contigo. No hay nadie en tu vida, no hay nadie en tu vida que quiera tener una relación más íntima contigo que Dios. Y cuando hablo íntima significa que hay una comunicación entre tú y el Padre, entre Padre y tú, en donde tú le expresas como le expresarías tú a tu papá o a tu mamá o a tu mejor amigo. Jesucristo nos dice, yo soy tu amigo, no te llamo esclavo, te llamo ahora amigo. Y esa es la invitación, y podemos aprender de ese avivamiento que se llevó a cabo en la iglesia, en el primer templo de Jerusalén. La oración era continua, la oración era abierta, contándole todas las preocupaciones. No importa lo que tú estás pasando, no importa puedes orarle absolutamente, con seguridad de que Él está escuchando. Él es espíritu, Él está escuchando. Y me encanta cómo el rey Salomón habla de oídos y ojos. Le coloca la característica, para mí Él tiene oídos, para mí Él tiene ojos, Él se da cuenta de todo. Y ora y pide específicamente por todo lo que le ocurre en su vida. Pero hay algo también interesante, quizás finalmente, ¿qué pasa en la historia? Salomón manda a todo el mundo a su casa. Dice, se van a su casa, llevaron a cabo 14 días de celebración, 14 días, todo el mundo estaba realmente alegre porque el Señor había llegado y había llenado el templo con su gracia. Así que Salomón los manda a su casa y él se fue a su palacio. Yo estoy seguro que él pensaba que las oraciones de su pueblo de ahora en adelante iban a ser respondidas. Ya avivamiento llegó, me ha respondido las 2 categorías que pedí, que llegara y que fuera todas mis oraciones que le pedí, ya están dadas. Esa noche Dios se apareció nuevamente y le dijo, lo vamos a encontrar en el versículo 13 a 14. Y dice, cuando yo cierre, lo voy a leer desde acá, cuando yo cierre, él dice en el versículo 13, dice, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Esa es la primera oración que le respondió porque llegó finalmente la gloria de Dios. En el verso 13 dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva. Esa petición de oración el rey Salomón la había pedido en el capítulo anterior. O le ordene a la langosta que devore la tierra, también se la había pedido. O envíes pestes sobre mi pueblo, también se la había pedido. Y subraya en el verso 14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios le estaba respondiendo la segunda categoría de la oración y le estaba diciendo y condicionando, te voy a responder y tu pueblo va a recibir bendiciones, pero se requieren 3 cosas. Primero, se requiere humildad. Se requiere humildad, que cuando tú ores tengas y sientas humildad, que entres en humildad en el sentido de que tú no te sientas Dios, que no te sientas más grande que otra persona o más importante. El apóstol Pablo dice en Filipenses, no se consideren más grandes que otros. Él te invita a que tú entres en completa humildad, sabiendo que en realidad, hermanos, nosotros tenemos un corto periodo de tiempo en este mundo. Es like un fósforo, tú lo prendes y se acabó. Se va. No eres el dueño del universo, no eres Dios, todo lo que tienes te pertenece. Así que Él dice,
Dice, le contesta, cuando tú te humilles y llores. Y lo otro que él menciona, y cuando buscas mi cara, significa cuando tú me buscas a mí, cuando tú buscas el reino de los cielos y el reino de Dios que tanto les he comentado, cuando tú buscas donde Dios está trabajando, cuando tú me buscas a mí, no buscas otras cosas. Esa es la segunda condición. Lo vimos en el video. Estos estudiantes salían cada día y buscaban qué necesidad tenía el Señor, haciendo lo que hacen, siendo estudiantes. Luego la invitación también es que nosotros lo busquemos, incluso cuando nosotros, cualquier cosa que estamos haciendo, trabajando en una corporación, trabajando en un restaurante, haciendo deliveries, lo que sea, busquen el reino de Dios, y lo dijo Jesucristo, y todo se te será entregado. Entren a ese reino, entren a ese reino. Y lo que dice las condiciones, humildad, y busca mi cara, busca el reino de Dios. Y entonces sí, voy a escucharte. Esa es la condición. Entonces sí te voy a responder, te voy a responder. Viene un proceso, es básicamente nos está diciendo, y cambiar la conducta. En cuanto a la conducta, yo lo veo, obviamente tenemos que hacer el esfuerzo por cambiar. Al final dice, cambien sus malos manejos, cambiemos. Él nos invita también al final que cambiar, pero yo lo veo más como un producto de lo que pasó anteriormente, porque veo una secuencia. Les aseguro que hay una secuencia. La humildad conduce a la oración. La oración lleva a buscar el reino de Dios o reino de los cielos. Y buscar la oración, buscar el reino de Dios o los cielos nos lleva a apartarnos de nuestros malos caminos. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Va a funcionar en el sentido que te apartas y te apartas de tus malos caminos. Lo otro que yo quiero resaltarles, hermanos, es que cuando llegó el fuego, la primera vez que le responde que llegue el Espíritu en el templo, en el templo, todos los sacrificios que estaban allí fueron consumidos por el fuego. Boom, fue como un rayo, ¡pah! Absolutamente todos. Lo que significa que el sacrificio fue aceptado por Dios. Fue aceptado por Dios. Y es exactamente lo que nos pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando nosotros decimos, yo no soy Dios, Padre, entra en mi vida porque yo estoy roto. Yo necesito que entres a mi vida. Yo necesito que me transformes y que el Espíritu Santo llegue a mi vida. Te lo pido, Señor, y de rodillas te suplico que entres en mi vida. Va a haber como un rayo exactamente, y ¿saben qué ocurre? El Espíritu Santo llega a ti. Y el sacrificio de Jesucristo, que murió por ti y por mí y por todos nosotros, es aceptado. El sacrificio que hizo Jesucristo es aceptado en nuestras vidas. Y somos vistos como santos con el Espíritu Santo. Pero de nuevo, podemos tener salvación. Tenemos salvación. Tenemos salvación. Pero la invitación es no quedarse en la salvación. La invitación es experimentar el cielo en la tierra ahora, en este momento. ¿Y cómo lo haces? Con la oración. Tener esa comunicación continua, con humildad. Con humildad, cambiando la manera como estás caminando, con humildad y buscando el reino de Dios. Covenant es una iglesia en donde Dios está presente, en inglés y en español. Han habido milagros, han habido el Espíritu Santo, y yo sé que ustedes, cada uno de ustedes lo ha sentido. Y hay un avivamiento que está en curso, en inglés y en español. Y hubo un avivamiento que ocurrió en mí y en mi familia. Y estoy seguro en la de ustedes también. Así que la invitación es que continuemos orando los unos por los otros para que este avivamiento continúe en Covenant. Y para que tu vida entre en ese reino de los cielos, en donde tú te vas transformando poco a poco y todos nos vamos a parecer más como Jesucristo, experimentar el cielo aquí en la tierra.
Oremos, oremos. Dios amado, te damos infinitas gracias de lo que podemos aprender del rey Salomón, Señor, de la importancia que nosotros te aceptemos a ti y que el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, pueda ser aceptado en mi vida de tal manera que yo pueda entrar en ese reino que tú ofreces para mí. Ayúdanos también, Padre mío, a que nuestra oración sea siempre en humildad, a que nuestra oración sea siempre detallada y que nuestro corazón pueda expresar todo lo que está pasando en nuestras vidas, así sea escribiéndolo o diciéndolo, pero que sea detallada, porque tú escuchas, Padre mío, cuando lo hacemos de esa manera, de manera humilde, detallada y buscando siempre tu reino. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.